a Nazaret, donde se encuentran las olas más grandes del mundo. En lo profundo de la costa portuguesa, entre el rugir de las olas y el susurro del viento, se encuentra un tesoro oculto que aguarda ser descubierto. Una ciudad que despierta la curiosidad de los viajeros intrépidos y los aventureros de corazón. Un lugar donde el pasado se entrelaza con el presente en un misterio encantador. En nuestro recorrido por Portugal nos vimos atraídos hacia un destino que despierta la admiración de aventureros y amantes del mar por igual. A solo unos kilómetros de Óbidos, uno de los pueblos más encantadores de Portugal, y a una corta distancia de la majestuosa capital lusitana, emerge el pintoresco pueblo pesquero de Nazaret. Vamos a conocer el mercado municipal de Nazaret. En el corazón de Nazaret, en el mercado municipal, ofrece una experiencia única, desde temprano hasta por la tarde. Aquí encontrarás una colorida variedad de productos frescos y locales, desde frutas y verduras hasta pescado recién capturado. Pero este mercado no solamente es para hacer compras, también es un lugar perfecto para disfrutar de un café y observar la vida local, sumergiéndote en un ambiente animado mientras intercambias conversaciones con los lugareños y deleitas tu paladar con deliciosa repostería. En el mercado municipal de Nazaret, cada visita es una oportunidad para conectar con la auténtica esencia de esta encantadora ciudad costera. Muy bonito, huele rico a mercado, a gente local, a gente de Nazaret. Sí, esto es un mercado campesino, Caro. Sí, productos locales. Sí, tiene muchas cosas frescas. De manía ahí. Pescado, carne, frutas, frutos secos, tienen de todo. Tienen de todo un poco, ¿eh? Las calabazas esas gigantes. Una calabacita ahí, El pequeñita, tamaño de ¿eh? esta calabaza. Inmensa. No, mira el tamaño de los tomates. Sí, eso me hace, o sea, los tomates son aquí Grandísimos. gigantes. Sí, sí, son grandes. Ah, pastaste. Pataste, no sé qué hacen con el pataste. No sé cómo preguntarle a la señora. ¿De qué? ¿Qué tú querías ¿Qué saber? hacen con él? Porque lo dicen en los supermercados normal. Buenas. Buen día. Buen día. ¿Cómo cocina? Como o senhor quiser. Cozinha da maneira que quiser. No, más con agua. Estufado em sopa. Ou... Estufado, sopa. Sim, estufado também. Serve de acompanhamento. ¿Con carne? Exato. Pode fazer em sopa. Pode colocar numa sopa. É como quem. Eso es Pode cozer simples e como se fosse substituir a batata. Como una batata. como una patata. Exacto, Como una exacto, patata se exacto. cocina. É. Muy bien. Obrigada. Obrigado. ¿Y eso es pataste Sí, también? pero aquí lo tienen con espinitas que hay que nosotros. ¿Ese lo hay en Honduras? Ese mismo. Ah, mira, Ese de aquí, este es diferente. Con espinitas. Ya, ese es más tierno, ¿eh? Ah, mira. Ese es como el que nos comimos ayer. Sí. 1,10 não tem. Ah, uno. Está muy rico. No, muchas gracias. Acabamos de comer, como 10 mangos hoy. Mango. Ai, Mira, mãe. aquí venden dulcecitos. Buah, estos sí que están grandes, mira. Tan grandes los pastelitos esos, ¿eh? Eso se ve bueno. ¿De qué es eso? No sé, pero se ve como con una taza de café muy rico. Eso es de chocolate. Eso es como azúcar con algo. ¿Quieres uno? No, para que dice que es rico. Si no quieres, mujer. Coge uno, pruébalo. Espérate, Carlos, mira. ¿Y esto de qué? ¿Estos de qué son, mi amor? Mira, ese es de papa dulce, batata dulce. Patata De dulce. papa dulce. No, ponen budines de aceite, dice. Bom dia. Buen día. ¿De qué son estos? Cenoura connosco. Cenoura Zanahoria. connosco. Ah, Batata doce. patata. Doce. Ok. Ah, patata dulce, ok. Com nozes e passas. Con pasas. Absolutamente. ¿Y estos? Esta também é de cenoura. Ah, zanahoria. Esta é de azeite. De aceite. Estos son de aceite. Muito boas. ¿Son ricos esos? São muito... Todas boas. São fáceis. No, todo está bueno, todo está bueno. Pero esto, quiero uno de estos, sí. Todo lo hace usted, Tudo que eu faço é tudo que eu faço. todo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a darle. Caro siempre dice, oh, todo está muy rico. Hay que probarlo, ¿no? Bueno, pues vamos a probarlo ahora. Vamos. Vamos para abajo, que lo sabes. Es muy rico, Falta una taza de café. muy rico. Es como un polvorón
pero de aceite, no sé de qué tipo de aceite será, pero muy rico. Bueno. Sí, vamos a ir a seguir a conocer más de Nazaret. Hemos ido al mercado local. Tengo la boca repleta. Esta zona que estamos aquí es como la zona más local, no es la turística, a eso se ve. Sí, no, todo es local aquí. Todo es local aquí. Y las personas aquí se ven, pero el supermercado muy bien, porque abre de las 7 de la mañana Hasta la 1 de la tarde. hasta la 1 de la tarde. Y todo fresquito, el pescado fresquito, acabado de pescar esta mañana. Eso es increíble. Les seguimos mostrando más de Nazaret. Nazaret se ha ganado un lugar en el mapa mundial por ser el hogar de las olas gigantes que desafían la gravedad y la imaginación. Y mientras exploramos este enclave pesquero, nos sumergiremos en su cultura, su historia y su fascinante relación con el océano. Desde la cima de sus acantilados hasta el bullicio de su puerto, Nazaret promete una experiencia que cautivará nuestros sentidos y nos dejará sin alientos. Esto es fuerte porque tumba la pintura de las paredes, ¿no? Huele a pescado, están friendo pescado. Qué rico, ¿eh? Sí, huele mucho y en el supermercado agrícola se sentía mucho el olor a pescado fresco. Sí, ese olor es imperdible. No. Es muy común que la gente también saque la ropa a colgar al sol en la calle. Santa Señora de Nazaret. Sí. Mira, Esos son restaurantes, hoteles para alquilar. ahora mismo acabamos de pasar por todas las tiendecitas y esto todo son un restaurante. No, por ahí no va a ser. Por ahí es. Seguro. Sí, y por ahí va la gente. Eso sí está pequeño. Ahí mismo vamos, ¿no? Por ahí mismo es. Todo para arriba. Desde sus modestos comienzos como un pueblo de pescadores que encontraba su sustento en las olas del mar, Nazaret ha recorrido un largo camino a lo largo de los siglos. A pesar de los desafíos y los cambios que ha enfrentado, ha mantenido firme su espíritu. Desde tiempos ancestrales hasta el presente, Nazaret ha sido testigo de la transformación de Portugal, evolucionando como un tranquilo pueblo pesquero a un destacado destino turístico reconocido a nivel mundial. El férico que pueden Allá está subir. el faro está allá. Y ahora vamos para allá. Así es, si te encuentras en la parte de abajo de la playa, puedes subir hasta el centro de la ciudad donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Nazaret, ubicado en lo alto de la colina, que ofrece unas vistas muy bonitas desde arriba de la ciudad y el océano, mientras evitas la necesidad de una larga caminata cuesta arriba. Mientras paseas por el pintoresco casco histórico, te encontrarás rodeado de encantadores restaurantes, bares y cafeterías. Además, hay una amplia variedad de tiendas que ofrecen souvenirs únicos y recuerdos de tu visita a esta hermosa ciudad costera. Durante nuestro recorrido tuvimos la suerte de encontrarnos con un señor amable que gentilmente nos mostró el arte de la elaboración de una red de pesca. Con habilidad y paciencia nos mostró cómo cada hilo se entrelaza para formar una estructura que ha sido parte esencial de la vida en Nazaret durante generaciones. Antes de seguir explorando la encantadora ciudad, decidimos detenernos para el almuerzo. El día estaba increíblemente soleado y el aroma tentador de la comida flotaba en el aire. Aunque podrías esperar que en una ciudad pesquera como esta optáramos por disfrutar de un pescado fresco. En esta ocasión nos dejamos llevar por el irresistible aroma a la parrilla y decidimos probar una hamburguesa. Y déjenme decirles que esta fue una elección acertada. Una de las mejores hamburguesas que me he comido en mucho tiempo. Tanto tiempo para venir aquí a Nazaret. Tantas historias de Nazaret, documentales, cosas que hemos visto de Nazaret. Y cuando éramos niños, que estábamos en la Florida, yo iba con mi primo, a veces a surfear, aprendiendo a surfear porque no era tan bueno surfeando, pero el primo mío era mejor. Billy. Y siempre se hablaba de Portugal. Hay que ir a Portugal porque ahí donde están las olas bien grandes, pero para surfear aquí yo creo que muy poca gente los puede hacer. Ahora se ven más gente surfeando estas olas tan grandes, olas de 20, 30 metros de altura. Eso es como una pared de agua prácticamente. Y este lugar tiene mucha historia de lo que es surfing. Ahora para noviembre, diciembre, hasta enero y febrero vienen las olitas grandes. Cuando vienen los mal tiempos, que tiene que haber mal tiempo para que se cree el swell, que es la onda, y se creen los tubos
que es donde los surfistas les gusta ir adentro de los tubos de agua. Pero bueno, aquí estamos, Nazaré, el punto del faro, aquí, donde mucha gente ha hecho historia. El cañón submarino de Nazaré es una característica geológica única que se encuentra en esta localidad. Es considerado el más grande de Europa con una longitud de aproximadamente 230 kilómetros y una profundidad que alcanza los 5.000 metros. La magnitud de este cañón es notable ya que es 3 veces más grande que el cañón de Colorado. El cañón de Nazaré actúa como un embudo natural que amplifica y concentra la energía de las olas, permitiendo que alcancen alturas impresionantes. Este fenómeno es lo que atrae a surfistas y espectadores de todo el mundo. Para subir a la fortaleza hay que pagar 2 euros por persona. Ahí lo tienen. Hola, buen día. Bueno, y para los que no están interesados en caminar o no pueden porque tienen alguna condición, pueden alquilar los buses o los tuk-tuk que los traen desde arriba, allá, hacia la fortaleza, que es el punto donde todos vienen a observar a los surfistas. Ahora que llegue a la casa me voy a ver todas las películas de los surfistas porque han hecho muchas películas basadas en hechos reales. Dentro del museo podrás encontrar una variedad de exhibiciones que destaca la relación única entre Nazaret y las olas gigantes. Las principales atracciones incluyen fotografías y artefactos que muestran momentos memorables en la historia del surf, así como una impresionante colección de tablas utilizadas por campeones mundiales. Además, el museo ofrece exhibiciones interactivas y multimedia que proporcionan una experiencia inmersiva en el mundo del surf. Los visitantes pueden aprender sobre la historia del surf en Nazaret, los desafíos enfrentados por los surfistas y la emoción que rodea a este deporte extremo. El Museo de Nazaret en la Fortaleza es un destino imprescindible para los amantes del surf y aquellos interesados en la cultura y la historia de esta fascinante localidad. Ofrece una mirada única a la conexión entre Nazaret y las olas gigantes, proporcionando una experiencia educativa y emocionante para todos los visitantes. Ese es el hueco que hace que haga las olas grandes, ¿no? Porque los 1, 2, 2. Ahora mismo lo están viendo casi vacío, pero esto en diciembre está lleno. Hay que venir súper temprano para poder tomar un sitio y poder observar los surfistas, porque es imposible. Bueno, la mayoría de la gente que le hemos preguntando qué hacen aquí, todos son súper fans de los surfistas y están súper emocionados y a todos les gustaría venir en la temporada de diciembre para ver las olas gigantes. Bueno, también hay que tener suerte porque si no hay mal tiempo pues no se pueden formar esas olas grandes. Entrar a la fortaleza sí que vale mucho la pena porque hay un mini museo interactivo donde nos muestran cómo se forman las olas, el agujero que tiene esta parte de la playa, que es por eso que esta playa es especial, porque ese agujero es donde se forman las olas gigantes. Bueno, y si tienen tiempo pueden venir desde la fortaleza a hacer todo este camino que no es nada largo ni es nada difícil y pueden bajar hasta la playa si hace buen tiempo y si tienen tiempo obviamente. Y este es el camino desde la fortaleza, todo esto, hasta llegar a la playa que está muy bonita. Así que si tienen tiempo, si hace buen tiempo, si les apetece pasar una tarde en la playa, aquí pueden venir. Los acantilados de Nazaret son una maravilla natural que no te puedes perder al visitar esta encantadora ciudad. Estas imponentes formaciones rocosas se elevan majestuosamente sobre el Atlántico, creando paisajes impresionantes que te dejarán sin aliento. Desde lo alto de los acantilados se puede disfrutar de unas vistas panorámicas de la costa, con el mar extendiéndose hasta donde alcanza la vista y el cielo abrazando el horizonte. Es un espectáculo de colores y matices. Yo creo que en el mundo hay muchos lugares que uno puede decir wow, y este es uno de los que podemos decir wow.
Cada rincón de estos acantilados ofrece una nueva sorpresa visual, con suaves curvas, curvas ocultas y relieves escarpados que contrastan con la serenidad del mar. Es un lugar perfecto para los amantes de la fotografía, ya que cada momento capturado en imagen es una obra maestra en sí misma. Por eso, no olvides traer tu cámara para inmortalizar cada instante de esta experiencia única. Vamos a acercar nada más un poco, porque bueno, en este mar no se puede nadar si no eres un experto, porque las olas te pueden tragar. Así que si no eres un experto, mejor ni te atrevas. Ya sea admirando la inmensidad del océano desde lo alto de los acantilados o explorando como nosotros sus recovecos y formaciones rocosas desde abajo, una visita a los acantilados de Nazaré es un viaje que te conectará con la majestuosidad de la naturaleza y te dejará con recuerdos inolvidables. Así que asegúrate de incluir este destino en tu itinerario cuando visites Nazaré. Pues ya les hemos enseñado cómo es la playa de Nazaret sin olas gigantes, así que sí, está muy bonito, así pueden pasar toda una tarde aquí en Nazaret porque está muy bonito el lugar. Así que les seguimos mostrando un poquito más y esperamos que estén disfrutando de este video. Así que suscríbanse, compártanlo y comenten. Esta es la parte de atrás del santuario y ahora vamos a ver si nos da tiempo de entrar, si no hay mucha cola o mucha gente. Nos hemos pasado el día en la playa. Y ahora antes de irnos queremos pasar a conocer el santuario. El santuario de Nuestra Señora de Nazaret es un lugar de gran importancia religiosa y cultural. Este santuario es venerado por su estrecha relación con la Virgen María y su historia se remonta a siglos atrás. La estructura del santuario es majestuosa, con una arquitectura que combina elementos barrocos y neoclásicos. En su interior alberga una imagen de la Virgen María, que según la tradición fue encontrada milagrosamente en la playa por un caballero en el siglo XII. Este santuario atrae a peregrinos y turistas de todo el mundo, quienes acuden para rendir homenaje a la Virgen María y experimentar la espiritualidad de este lugar. Quiero compartir contigo el increíble trabajo de un señor llamado Joaquín, un talentoso artista que realiza figuras religiosas a mano con barro y en tamaño minúsculo. Su habilidad es realmente espectacular y recientemente completó un Vía Crucis que es simplemente digno de admirar. Cada detalle de sus creaciones es asombroso. Es increíble ver cómo puede trabajar con tanto detalle en un espacio tan pequeño. Nazaret realmente es un lugar lleno de sorpresas y talento artístico. Y el señor muerto. Wow, increíble. Wow, qué increíble, qué bien lo hizo. Mucho trabajo. Sí. Y así llegamos al final de nuestra aventura en Nazaret. Espero que hayas disfrutado tanto como nosotros explorando esta hermosa ciudad. Nosotros nos veremos muy pronto en otro video. Hasta pronto.